En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra él subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, faraón de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalaj, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Desecharon los estatutos de Jehová y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había escrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de becerros y también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a la adivinación, a los agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solamente la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron también en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos inventado. Desechó Jehová toda la descendencia de Israel, los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer grandes pecados. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra hasta Asiria, hasta hoy. Del libro segundo de los Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 23. Hermanos, acabamos de ser testigo de otro de esos momentos puntuales, claves en la historia de salvación,
que en algunas ocasiones yo les he mencionado. Hoy la palabra de Dios nos ha narrado cómo desaparece definitivamente y para siempre el reino del norte, el reino de Israel. 10 de las 12 tribus del pueblo de Israel son raídas, exterminadas, quitadas de la faz de la tierra. Asiria, de manos del rey Salmanasar, invade al reino del norte, a Israel, por lo que nos contaba la palabra de Dios. Oseas, rey del norte, prefirió buscar ayuda en el faraón, el enemigo jurado de Asiria, y en consecuencia te extermino. Me parece curioso, parecido a algo que sucede en el mundo hoy en nuestros días. Soy una de las grandes potencias del mundo, y tú que estás aquí, vecino mío, al ladito mío, pequeñito, te vas a buscar ayuda en mis grandes enemigos, pues yo te ataco y te destruyo. Esto que nos ha narrado la palabra de Dios ocurre en el año 721 aproximadamente, antes de Cristo, fecha que por lo menos por cultura general deberíamos guardar en nuestra memoria. En el año 721, 10 de las 12 tribus de Israel son exterminadas y el reino del norte, de los dos reinos que conformaban el pueblo de Israel, es aniquilado, quitado, destruido totalmente, para nunca más volver a existir. Solo quedan, dice el texto, una tribu, la tribu de Judá, pero hay que recordar que había una pequeña tribu olvidada y despreciada, la tribu de Benjamín, pequeñita, que quedaba también en el reino del sur, junto a Judá. Sobre esto que nosotros leímos hoy, quiero invitarlos a que hagamos una reflexión en dos ideas en particular. La primera de ellas, los autores de este texto se toman el largo trabajo de describir todo lo que a lo largo de la historia, desde Jeroboam, siervo de Salomón, asumió el trono, hasta ahorita, hasta Oseas, hizo como pecado. Toda esa serie de pecados de idolatría que tuvo el pueblo. Adivinación, decía por ahí, agüeros, ay Dios mío Señor. Supersticiones, podríamos decirlo. Creación de estatuas y esculturas en lugares altos. Y todo eso lo vamos a resumir en dos aspectos: desobediencia a Jehová e infidelidad a Jehová. Prefiero buscarme otro Dios porque le creo más a ese otro Dios que a Jehová. Jehová me dijo, si está conmigo yo lo voy a ayudar, pero entonces yo prefiero ir a buscarle ayudita por allá con fulano, con sutano, con perencejo, estar pidiendo a lo que no debo pedir. A dioses a quienes se les ofrecían niños quemados vivos, como leímos en algún par de fragmentos durante todo este tiempo. Ha llegado el castigo para el reino del norte. Por tanta necedad, por tanto tiempo, haciendo lo que no debían haber hecho. Casi 200 años de necedad en el reino del norte. 200 años en los que Dios les envió profetas para que se volvieran a Dios, para que enderezaran el camino. Elías, Eliseo, Amós, Oseas, Jonás y seguramente muchos otros profetas sin nombre que también, iluminados por Dios, corregían al pueblo sin ser escuchados, ninguno de ellos. En consecuencia llega el castigo. Ya no espero más. Mi misericordia para contigo se acabó. Ya me cansé de ti y de tus necedades. Mi castigo llega. No me hiciste caso, nunca, a pesar de que te llamé y te llamé y te llamé. Entonces hoy dejarás de existir. Es como si Dios le hubiera dicho eso al reino del norte, al reino de Israel. La historia a partir de ahora cambiará para siempre para el pueblo de Israel. Y nosotros, hermanos, con nuestros vicios, con nuestros apegos, con nuestras mañas, con esas cosas que tenemos que dejar de hacer, el chisme, la murmuración, la criticadera, los rencores, los resentimientos que no podemos perdonar, y pasa el tiempo y nuestro corazón sigue duro como una piedra y envenenado, produciendo venenito, apegados a tantos vicios y tantas cosas que no nos hacen bien, necios a hacer lo que a nosotros nos parezca. ¿Qué tal que Dios nos hiciera, por nuestras necedades, por nuestros orgullos y terquedades, lo mismo que le hizo al reino de Israel, el reino del norte?
¿Qué tal que Dios dijera, ya no tengo más paciencia para contigo? Hoy se acaba mi misericordia y llega mi juicio, y nos exterminará Dios de la faz de la tierra. Segunda idea. Nos narra el texto también una jugadita política que hizo Oseas, rey de Israel, del reino del norte, para librarse del tributo y del dominio de Asiria. Y fue, voy a ir a pedirle ayuda a Faraón de Egipto, para que Faraón de Egipto me ayude, cualquier cosa que pase él venga y me defienda, porque ya no le quiero seguir pagando más impuestos a Salmanasar, rey de Asiria. Obviamente Asiria, al enterarse, lanza toda su furia contra el reino del norte de Israel, como si fuese un vasallo que se quiere sublevar, rebelar, a quien tiene que acabar antes de que se le salga de las manos. Además, porque, tal cual como está pasando hoy en nuestros días, cuando un reino se sometía a pagar impuestos y a ofrecer servidumbre a un reino más grande, el reino más grande tenía derecho de ir y hacer presencia en el reino pequeño, llevar soldados, empezar a llevar personas que vivieran allá, poner gobernadores suyos. Obviamente Asiria no iba a estar contenta de que mi gran enemigo Egipto venga y se pase a vivir aquí al patio del vecino pequeñito que yo tenía dominado. Tal cual como está pasando hoy por allá, por los lados de Europa. Hermanos, ¿por qué Oseas buscó ayuda en el hombre? Nada más y nada menos que en el faraón, símbolo de la antigua esclavitud del pueblo, y no en Dios. ¿Cuántas veces nosotros, para salir avante en los obstáculos y dificultades de nuestra vida, vamos a buscar ayuda en lo más malito que encontramos? Le pedimos ayuda a lo peorcito que encontramos. Peor aún, buscamos escapatoria en lo que nos recuerda nuestros antiguos tiempos de pecado, necedades, mañas y costumbres que se supone deberíamos estar dejando conforme avanza el tiempo. Porque muchas veces buscamos ayuda en 1000 cosas, menos en Dios. ¿Por qué? ¿Somos así? ¿Somos como el rey Oseas del reino del norte, que busca ayuda en lo peorcito que encuentra en el mundo y no en Dios? Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado sobre todos nosotros. Amén.